Hola, en este nuevo hito acerca de la historia de Creditaria en México, nos acompaña Juan Casuga. Él es director general de la empresa aquí en nuestro país, que nos va a hablar de un segundo hito acerca de la superación por la crisis que hubo por hipotecas subprime. Juan, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Cari? ¿Cómo estás? Muy buen día. Buen día, Juan. Pues justamente queriendo saber un poco más, que nos cuentes acerca de este hito que fue muy importante para la historia de Creditaria en sus inicios, pues justo esta crisis por las hipotecas. Me gustaría empezar justo porque nos cuentes cómo fue que ustedes identificaron esta crisis que ya había en el sector, cómo fue que se vivió dentro de Creditaria. Pues mira, realmente fueron momentos muy complicados para la marca. Y veníamos de un proceso de ir adecuando el modelo de negocio a México, que tenía características diferentes a las del modelo en España, y se tuvieron que hacer ajustes para tropicalizarlo. Y comenzamos a escuchar que pues, clientes y el mercado y las noticias hablaban de hipotecas subprime, pero en principio no nos preocupó mucho porque sabíamos que evidentemente pues, ese tipo de hipotecas no existía en México, y yo creo que nunca nadie dimensionó el tamaño del problema hasta que comenzamos a escuchar el quiebre de grandes empresas financieras, ¿no? Como Lehman Brothers y algunos otros grandes bancos que también cayeron presa de esta situación. En ese momento en México, nosotros teníamos nuestro portafolio más amplio en Sofomes y Sofomes. Teníamos cerca de 12 Sofoles y Sofomes y solamente 3, 4 bancos en nuestro portafolio, y una tras otra de las Sofoles y Sofomes comenzaron a caer. Algunas fueron vendidas a grandes grupos, como lo hizo en su momento Hipotecaria Nacional. Algunas siguieron tratando de mantenerse en pie, pero lamentablemente no pudieron y terminaron cerrando o siendo vendidas a otros grupos financieros más grandes. Esto evidentemente vino a crear pues mucho nerviosismo dentro de la empresa, porque era la mayor parte de las alianzas financieras que teníamos, y tuvimos que empujar mucho más hacia los bancos, que no todos los bancos tenían un apetito por trabajar con el canal de brokers, ¿no? Básicamente los que querían trabajar con el canal de brokers era Scotiabank, prácticamente BBVA, que en ese momento sí trabajaba con el canal de brokers, y Santander, pero lo que era HCBC y Banamex, en ese preciso momento en el tiempo ellos no estaban interesados en trabajar con el canal de brokers y no teníamos las puertas abiertas. Entonces era evidente que se nos iban a reducir el número de posibilidades de brokers, de colocar hipotecas como brokers hipotecarios pues, en las financieras que iban a cerrar. Y posteriormente pues ya comenzamos a escuchar que el problema fue más grande en España, que fue un golpe durísimo. Ellos le conocen como la crisis del ladrillo, donde los bancos cerraron el canal hipotecario y permaneció cerrado por cerca de 12 años. El país cayó en una crisis muy profunda, lo mismo que Italia y Grecia, por las inversiones que sus grandes bancos habían hecho en este tipo de productos. Entonces, sí, sí fueron realmente momentos bien difíciles y complicados. Nosotros en México, para tratar de solventar y salir de esta situación, pues digamos, en el caso específico de mi franquicia, migramos a otro tipo de productos que eran créditos de Fobiste. Logramos tener una alianza con una unión laboral que es APAUNAM, y ahí teníamos una oficina y ahí comenzamos a colocar créditos Fobiste y a sacar pequeños créditos bancarios de la gente que todavía se animaba, pero fueron años extremadamente complicados para la industria, no solamente para Creditaria.
para todos en general. Vaya, por lo que dices, una crisis que afectó a muchos países, ¿no? Y en México, pues también llegó eso, los efectos, ¿no? De esta crisis. Justo mencionabas acciones, ¿no? Que hicieron dentro de Creditaria, mencionaste tu franquicia, o qué otro tipo de acciones o de iniciativas se realizaron para superar este periodo, porque me imagino no fue de un mes, ¿no? Sino que se extendió un poco más. No, fue de cerca de un año y medio. Pues la gente, todas las franquicias sobrevivieron copiando un poco el modelo de Creditaria Alfa, de sacar créditos de Fobiste, y ahí cobrábamos a las Sofoles pues una partecita, 2,000 pesos por cada expediente. Eh, Vendíamos el avalúo, que en ese entonces todavía se podía, y ahí sacábamos otro poquito de dinero, y era un negocio de volumen, ¿no? Que afortunadamente ese producto de gobierno no cerró, no se vio afectado en la magnitud que el crédito bancario, y Creditaria pues coordinaba pues, a las 10, 15 oficinas que existían en ese entonces y que se interesaron en trabajar en créditos de Fobiste para ahora sí que cubrir los gastos mínimos. Creo que lo mencioné en otra cápsula, que eso nos obligó también a replantear todo el modelo de crecimiento que teníamos aquí, porque anteriormente pues obligábamos por contrato a que todas las franquicias tuvieran una oficina a pie de calle, que tuvieran una plantilla mínima contratada, pero evidentemente al ver el volumen tan pequeño de negocio que se estaba generando, todas esas prácticas se tuvieron que flexibilizar. Se permitió que las oficinas se ubicaran pues inclusive en los domicilios de los franquiciantes, que tal vez tuvieran que despedir al 100% de su plantilla y que solamente quedaran trabajando ellos. Fueron medidas muy difíciles porque el nombre del juego ya no era crecer, se volvió, el nombre del juego en ese entonces era sobrevivir, y sobrevivir a cualquier costa, ¿no? También hicimos alianzas con Inbursa, recuerdo mucho ese tipo de alianzas que solamente estuvo vigente como un año y medio, 2 años, y ahí se comenzaron a experimentar otro tipo de créditos, como los créditos que daba Telmex, en base a tu consumo te daban una línea de crédito y te pagaban un importe, y mucha gente se dedicaba a vender créditos de líneas Telmex que se hacía a través de Inbursa, ¿no? Entonces, pues sí nos vimos bastante activos para poder mantenernos a flote. Lamentablemente muchos compañeros no lograron llegar a la otra orilla y tuvieron que cerrar, pero la gente que se mantuvo firme en un esquema que era básicamente el crédito hipotecario logró sobrevivir, y pues aún hoy por hoy siguen operando. Gracias, Juan. Qué periodo tan duro, ¿no? Y sobre todo, pues uno tiene que hacer uso de todas las herramientas y estrategias que tiene a disposición, pues para salir adelante, y eso muestra una gran resiliencia de parte de toda la compañía. Tras este periodo, Juan, ¿qué aprendizaje consideras que dejó esta crisis a la empresa, y qué cualidades consideras que fueron las que pues nos sacaron adelante de esta crisis? Mira, yo creo que la principal cualidad es de que el corporativo, yo no era miembro del corporativo en ese entonces, sí tenía de toda la vida, tenía una amistad con Dani Fernández y con Gonzalo Bellón, que son los propietarios de la marca. Lo hablo voy a platicar mi historia, la estoy platicando desde mi punto de vista de franquiciatario, y yo creo que el corporativo de Creditaria siempre estuvo muy cerca de entender y hacer las adecuaciones a los modelos en estos tiempos de crisis. El gran aprendizaje que nos dejó es de que esto se puede acabar por situaciones externas totalmente ajenas al manejo de la franquicia, y que por eso Creditaria tiene que ser extremadamente profesional y muy especializada en lo que hace. Y creo que a lo largo del tiempo, después de ese periodo tan complicado que fue desde 2008 hasta aproximadamente 2011, mediados 2011 es cuando ya comenzamos a sacar la cabeza del hoyo, nos convencimos que los pilares en los cuales la empresa tenía que estar basada era básicamente en la capacitación, tener
los mejores brokers en el mercado, tener una red muy sólida de alianzas financieras y por último, confiar en nuestra gente y en nuestro modelo. Eso yo creo que son los tres elementos básicos que nos permitieron continuar, y para mí son los aprendizajes que nos mantienen siendo una marca líder y extremadamente respetada en el mercado en base a lo que aprendimos en esos momentos. Muchas gracias por compartir, Juan, un episodio en la historia de Creditaria, sin duda muy duro, pero qué importante es que de una crisis pues viene este aprendizaje y creo que aquí, como bien mencionas, pues se pudo tener mayor claridad de las fortalezas que como marca teníamos para poder salir adelante. Así que sin duda es un gran aprendizaje, una gran lección que nos deja esa crisis y pues vaya, muchas gracias por compartir, Juan, pues tu historia al menos de cómo lo viviste en ese momento. Nosotros, pues bueno, seguiremos compartiendo seguramente más hitos y en donde por supuesto tendremos un poquito más de tu experiencia para que nos cuentes más de ello, Juan. Ok, sale, pues muchísimas gracias, Cari, y pues yo feliz de compartir mis historias en la Muchas marca. gracias, Juan. Claro que sí, pues nos vemos en la próxima cápsula. Muchas gracias.